Las 3 de la madrugada en el Hospital General de Guadalajara, el silencio se rompía únicamente por el eco de pasos apresurados en los pasillos de azulejo blanco. La doctora Sofía Mendoza caminaba con determinación hacia la sala de emergencias, su bata blanca ondeando detrás de ella como una capa de esperanza en medio de la penumbra hospitalaria. A sus 28 años, Sofía había aprendido que cada madrugada traía consigo nuevos desafíos, pero esta sería diferente. Sus manos, curtidas por años de trabajo desde niña para costear sus estudios, temblaban ligeramente mientras revisaba el expediente del paciente que acababa de llegar. «Doctora Mendoza», gritó el paramédico desde la entrada de emergencias, «tenemos un código rojo, varón de 42 años, accidente de tránsito, traumatismo cráneoencefálico severo, fractura expuesta de fémur, posible hemorragia interna». El corazón de Sofía se aceleró. Este no era un caso cualquiera, era el tipo de emergencia que podía definir una carrera médica. Mientras corría hacia la camilla, no podía imaginar que en pocos minutos su vida profesional cambiaría para siempre. El doctor Roberto Vázquez ya estaba allí, observando al paciente con esa expresión de superioridad que lo caracterizaba. A sus 55 años, era considerado una leyenda en el hospital, pero también el médico más temido por los residentes. Su bigote cano se curvaba en una sonrisa despectiva mientras veía llegar a Sofía. «Vaya, vaya», murmuró el doctor Vázquez, sin apartar la vista del monitor que mostraba los signos vitales del paciente. «Mira quién viene a salvarnos, la doctorcita que estudió con becas del gobierno». Sofía apretó los puños, pero mantuvo la compostura. No era la primera vez que escuchaba comentarios así. Desde que había llegado al hospital, el doctor Vázquez no perdía oportunidad de recordarle sus orígenes humildes, como si eso determinara su capacidad como médica. «Doctor Vázquez, necesitamos actuar rápido», dijo Sofía, acercándose al paciente. «Los signos vitales están cayendo. Tenemos que llevarlo a cirugía inmediatamente». El veterano cirujano soltó una carcajada amarga. «¿En serio, doctora? ¿Y quién va a operar? Usted que hace 6 meses no podía ni suturar correctamente». La tensión en la sala de emergencias se podía cortar con bisturí. Las enfermeras intercambiaron miradas nerviosas. Conocían bien las confrontaciones entre estos dos médicos. Era el choque entre dos mundos. La experiencia contra la juventud. La tradición contra la innovación. El privilegio contra la necesidad. Sofía tomó el estetoscopio y examinó al paciente. Su nombre era Miguel Hernández, trabajador de la construcción, padre de 3 hijos según mostraba su identificación. Sus labios estaban pálidos, su respiración era irregular, y cada segundo que pasaba lo acercaba más a la muerte. «Este hombre se está muriendo, doctor», dijo Sofía con voz firme. «No es momento para disputas personales». El doctor Vázquez se enderezó, sus ojos brillando con una mezcla de ira y desprecio. Durante años había visto llegar a jóvenes médicos llenos de ideales, pero para él, Sofía representaba todo lo que estaba mal con el sistema médico actual. Demasiada ambición, muy poca experiencia, y la audacia de creer que podía competir con décadas de conocimiento. «Disputas personales», repitió el doctor Vázquez, elevando la voz. «Doctora Mendoza, este paciente tiene traumatismo cráneoencefálico severo, posible hemorragia intracraneal, fractura de fémur con lesión vascular y probablemente daño de órganos internos. Necesita un cirujano con experiencia, no una residente que apenas sabe diferenciar entre una sutura y un nudo de corbata». Las palabras del doctor Vázquez resonaron en la sala como dagas afiladas. Sofía sintió el calor subir por su cuello, pero en lugar de responder con ira, algo diferente se encendió en su interior. Era la misma llama que había mantenido viva durante todos esos años de estudiar de madrugada bajo la luz de una vela, porque no había dinero para pagar la electricidad. «Doctor Vázquez», dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos, «usted puede dudar de mi experiencia, puede cuestionar mi preparación, pero no va a dudar de mi compromiso con salvar vidas. Si usted no quiere operar, yo lo haré». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el sonido de los monitores parecía haberse detenido. El doctor Vázquez no podía creer la audacia de esta joven mujer que se atrevía a desafiarlo públicamente. «¿Usted?», preguntó el doctor Vázquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La doctorcita pobre va a salvar a este hombre perfecto».
Su voz se volvió más grave, más amenazante. «Hagamos esto interesante, doctora Mendoza». Se acercó a ella hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Todo el personal de emergencias había formado un círculo involuntario alrededor de ellos, presenciando lo que sería recordado como el momento más tenso en la historia del hospital. «Si usted logra salvar a este paciente», el doctor Vázquez hizo una pausa dramática. «Yo renuncio a mi cargo como jefe de cirugía. Renuncio después de 30 años en este hospital». Los murmullos estallaron entre el personal. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. El doctor Vázquez, el cirujano más respetado del hospital, estaba apostando su carrera contra la habilidad de una residente. «Pero», continuó el doctor Vázquez, su sonrisa volviéndose más cruel, «cuando usted falle, y créame que va a fallar porque este caso está más allá de sus limitadas capacidades, usted también renuncia y se regresa a vender tacos o lo que sea que hacía su familia antes de que el gobierno le regalara una educación que no merecía». El insulto golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. El doctor Vázquez había cruzado una línea que jamás debería haberse cruzado. No solo estaba cuestionando su competencia profesional, sino despreciando a su familia, su origen, todo lo que ella representaba. Sofía miró al paciente en la camilla. Miguel Hernández seguía luchando por su vida, inconsciente de que su destino se había convertido en el centro de una apuesta que definiría el futuro de 2 carreras médicas. «Acepto», dijo Sofía con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Pero no lo hago por usted, doctor Vázquez. Lo hago por él». El doctor Vázquez extendió su mano con una sonrisa triunfante. «Trato hecho, doctora, que comiencen sus 6 horas de fracaso». Mientras estrechaban las manos, Sofía sintió el peso de toda su vida concentrarse en ese momento. No solo estaba luchando por salvar una vida, estaba luchando por demostrar que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por su corazón. El reloj marcaba las 3:25 de la madrugada. Comenzaba la cuenta regresiva más importante de su vida. Las 3:30 de la madrugada. Sofía caminaba rápidamente hacia el quirófano, mientras su mente viajaba inevitablemente al pasado. Cada paso que daba en esos pasillos fríos le recordaba el largo camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Recordaba vívidamente esas madrugadas en Tlaquepaque, cuando tenía apenas 12 años y ya trabajaba en el puesto de tacos de su abuela para ayudar con los gastos familiares. Sus manos pequeñas aprendieron temprano el valor del trabajo duro, pero también aprendieron algo más importante: la precisión bajo presión. «Mi hija», le decía a su abuela Elena mientras le enseñaba a preparar la salsa, «las manos que trabajan con amor nunca fallan. Recuerda eso siempre». Ahora, 20 años después, esas mismas manos se preparaban para la cirugía más importante de su vida. Mientras se lavaba meticulosamente, Sofía podía sentir la mirada inquisidora del doctor Vázquez a través del cristal del quirófano. «Doctora Mendoza», dijo la enfermera Carmen, una mujer de mediana edad que había trabajado con ambos médicos. «¿Está segura de esto? El doctor Vázquez tiene razón en una cosa. Este es un caso extremadamente complejo». Sofía terminó de secarse las manos y miró a Carmen con determinación. «Carmen, ¿usted cree que yo no debería estar aquí?» La enfermera vaciló por un momento. Conocía la historia de Sofía, sabía de sus sacrificios, de las noches que pasaba estudiando después de trabajar todo el día, pero también conocía la reputación del doctor Vázquez y la complejidad del caso. «No es eso, doctora, es solo que...» Carmen bajó la voz. «El doctor Vázquez nunca ha perdido una apuesta así, y este paciente, Miguel Hernández, tiene esposa e hijos esperando afuera si algo sale mal». «Nada va a salir mal», interrumpió Sofía, poniéndose los guantes quirúrgicos, «porque no voy a permitirlo». Mientras tanto, en la sala de espera, la familia de Miguel Hernández luchaba contra su propia angustia. María, su esposa de 38 años, sostenía las manos de sus 3 hijos, Alejandro de 14 años, Lupita de 11 y el pequeño Diego de apenas 6 años. «Mami, ¿papá va a estar bien?», preguntó Diego con sus grandes ojos llenos de lágrimas. María no sabía qué responder. Había escuchado a las enfermeras hablar sobre la gravedad del accidente, sobre las pocas posibilidades que tenía Miguel, pero también había escuchado algo sobre una doctora joven que se había hecho cargo del caso.
y eso la tranquilizaba de alguna manera inexplicable. De vuelta en el quirófano, Sofía revisaba los estudios de Miguel una vez más. La tomografía mostraba una hemorragia intracraneal que requería drenaje inmediato. La radiografía revelaba una fractura de fémur que había dañado la arteria femoral, y los análisis de sangre indicaban posible daño hepático. «Es como un rompecabezas mortal», murmuró Sofía para sí misma. «Cada pieza tiene que encajar perfectamente o todo se desmorona». El anestesiólogo, doctor Ramírez, se acercó a ella. «Doctora, los signos vitales se están estabilizando temporalmente, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Por dónde vamos a empezar?». Era la pregunta del $1.000.000. En una cirugía normal, se seguiría un protocolo establecido, pero este caso requería decisiones que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sofía cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. En su mente, escuchó nuevamente la voz de su profesor favorito en la universidad, el doctor Morales, un hombre humilde que había visto potencial en ella cuando nadie más lo hacía. Sofía le había dicho durante su último año de carrera: la medicina no se trata solo de conocimiento técnico, se trata de intuición, de escuchar lo que el cuerpo del paciente te está diciendo, y tú tienes esa intuición natural. Vamos a comenzar con la hemorragia intracraneal, decidió Sofía. Si no controlamos la presión en el cerebro, nada más importará. El equipo quirúrgico se movió con precisión milimétrica. Sofía había trabajado con la mayoría de ellos antes y sabía que podía confiar en su experiencia. Sin embargo, también sabía que algunos dudaban de ella, especialmente después de la confrontación con el doctor Vázquez. «Bisturí», pidió Sofía, extendiendo la mano. El primer corte fue perfecto, preciso, controlado. Sus años de práctica en casos menores habían preparado sus manos para este momento, pero nada podía haber preparado su corazón para la presión emocional que sentía. A través del intercomunicador, podía escuchar los murmullos en la sala de observación. Sabía que el doctor Vázquez estaba allí, esperando cualquier signo de error para confirmar sus prejuicios. «Presión intracraneal reduciéndose», anunció la enfermera que monitoreaba los signos vitales. Sofía sintió un momento de alivio, pero sabía que apenas estaba comenzando. El verdadero desafío vendría con las complicaciones vasculares y la fractura de fémur. «Doctora», dijo el doctor Ramírez con preocupación, «la presión arterial está bajando. Parece que la hemorragia abdominal es más severa de lo que pensábamos». Era exactamente lo que Sofía había temido. No solo tenían que lidiar con los problemas identificados, sino que aparecían complicaciones nuevas cada minuto. «Necesito ver el abdomen», decidió Sofía. «Carmen, prepare para la parotomía exploratoria». Las siguientes 2 horas serían las más desafiantes de su carrera, mientras trabajaba meticulosamente para controlar la hemorragia interna. Sofía no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Miguel Hernández, el hombre en la mesa de operaciones, probablemente había trabajado tan duro como ella para mantener a su familia. Era un trabajador de la construcción, alguien que usaba sus manos para construir el futuro de otros, igual que ella usaba las suyas para reconstruir vidas. «La arteria esplénica está dañada», observó Sofía, «pero podemos repararla». Sus movimientos eran seguros, precisos, casi artísticos. Cada sutura era colocada con la delicadeza de un orfebre, pero con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. En la sala de observación, el doctor Vázquez observaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se encontraba genuinamente sorprendido por la habilidad técnica que estaba presenciando, pero su orgullo no le permitía admitirlo, ni siquiera para sí mismo. «Doctora Mendoza», dijo una de las enfermeras, «van 2 horas de cirugía, ¿cómo se siente?». Sofía no apartó la vista de su trabajo, como si apenas estuviera comenzando, pero la verdad era diferente. Podía sentir el cansancio acumulándose en sus hombros, la tensión apretando los músculos de su cuello. Sin embargo, también sentía algo más, una determinación férrea que venía de lo más profundo de su ser. No era solo por ganar la apuesta con el doctor Vázquez, no era solo por demostrar su competencia médica, era por todos los niños como ella, que habían crecido escuchando que no pertenecían a ciertos lugares, que no tenían derecho a soñar en grande. «Signos vitales estabilizándose», anunció el anestesiólogo. Sofía sonrió debajo de su mascarilla. Tal vez, solo tal vez,
Esto podría funcionar, pero aún quedaban 4 horas, y los mayores desafíos estaban por venir. Las 5 de la madrugada. La cirugía había entrado en su fase más crítica. Sofía había logrado controlar la hemorragia intracraneal y estabilizar el daño abdominal, pero ahora enfrentaba el desafío más complejo: reparar la fractura de fémur que había dañado gravemente la arteria femoral. «Doctora», dijo el doctor Ramírez con preocupación evidente en su voz, «la presión arterial está fluctuando. Si no reparamos esa arteria pronto, podríamos perder la pierna, o algo peor». Sofía sabía exactamente lo que él quería decir con algo peor. La pérdida de sangre podría llevar a un shock irreversible. Y después, no había después, «necesito ver la arteria claramente», ordenó Sofía. «Carmen, más retractores. Y por favor, pidan al banco de sangre que tengan más unidades listas». Mientras trabajaba para exponer la zona dañada, Sofía se enfrentó a una vista que hizo que su corazón se saltara un latido. La arteria femoral no solo estaba cortada, estaba severamente machacada por los fragmentos de hueso de la fractura. «Dios mío», murmuró una de las enfermeras más jóvenes, sin comentarios innecesarios. Dijo Sofía firmemente, aunque por dentro sentía la misma preocupación. Este tipo de daño vascular era extremadamente difícil de reparar, incluso para cirujanos con décadas de experiencia. En la sala de observación, el doctor Vázquez se inclinó hacia adelante. Había visto suficientes cirugías vasculares para saber que lo que Sofía enfrentaba era casi imposible de resolver exitosamente. «Ahora veremos de qué está hecha realmente», murmuró para sí mismo, con una mezcla de anticipación y algo que no quería admitir: respeto. Sofía estudió la arteria dañada desde todos los ángulos posibles. En su mente, visualizó las técnicas que había estudiado en libros, los procedimientos que había observado durante su residencia, las innovaciones que había leído en revistas médicas especializadas. «Voy a intentar una reparación directa primero», decidió Sofía. «Si eso no funciona, tendremos que hacer un injerto». Sus manos comenzaron a trabajar con una precisión que sorprendió incluso a las enfermeras más experimentadas. Cada movimiento era calculado, cada sutura colocada con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de la situación. «Presión controlada», anunció Carmen, monitoreando el flujo sanguíneo, pero justo cuando parecía que la reparación podría funcionar, sonó la alarma que todo cirujano teme escuchar. El monitor cardíaco mostraba arritmia severa. «Fibrilación ventricular», gritó el anestesiólogo. «Necesitamos desfibrilar ahora». El quirófano se transformó en un caos controlado. Las enfermeras prepararon el desfibrilador mientras Sofía continuaba trabajando en la arteria, sabiendo que no podía detenerse ni por un segundo. «Todos atrás», ordenó el doctor Ramírez. «Esperen», gritó Sofía. «No puedo soltar la arteria o se desangrará». Era una situación imposible. No podían desfibrilar con Sofía sosteniendo la arteria, pero si ella la soltaba, Miguel podría morir por la hemorragia. Antes de que pudieran restaurar su ritmo cardíaco, en ese momento de crisis absoluta, Sofía tomó una decisión que definiría no solo el resultado de la cirugía, sino su carrera completa como médica. «Carmen, toma mi lugar exactamente como estoy», ordenó Sofía. «Sostén la arteria con la misma presión, ni más ni menos». «Pero doctora, yo no soy cirujana. Confía en mí y yo confío en ti». En un movimiento fluido y preciso, Sofía transfirió el control de la arteria a Carmen y se alejó justo lo suficiente para permitir la desfibrilación. «Ahora», gritó. La descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Miguel. El monitor mostró una línea plana por unos segundos que parecieron eternos, y entonces, como un milagro, el ritmo cardíaco se restauró. «Ritmo sinusal normal», anunció el anestesiólogo con alivio evidente. Sofía inmediatamente regresó a su posición y tomó el control de la arteria nuevamente. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina, pero su concentración permanecía inquebrantable. «Excelente trabajo, Carmen», dijo Sofía con sincera gratitud. «No habríamos podido salvarlo sin ti». En la sala de observación, incluso el doctor Vázquez tuvo que admitir internamente que acababa de presenciar un manejo de crisis excepcional. La coordinación entre Sofía y su equipo había sido impecable, pero la cirugía aún no terminaba. Sofía sabía que el episodio cardíaco había sido causado por la pérdida de sangre y el shock, lo que significaba que tenía que acelerar la reparación vascular
Antes de que ocurriera otra complicación, ¿cómo vamos con el tiempo?, preguntó Sofía. 5 horas y media desde que comenzamos, respondió Carmen. Solo quedaban 30 minutos para completar la apuesta con el doctor Vázquez. Pero más importante aún, Miguel necesitaba que la cirugía terminara pronto, o su cuerpo no podría soportar más trauma. Vamos a terminar la reparación vascular y luego estabilizar la fractura, decidió Sofía. El hueso puede esperar, pero la arteria no. Sus manos trabajaron con una velocidad y precisión que parecían desafiar las leyes de la física. Cada sutura era perfecta, cada movimiento eficiente, cada decisión acertada. Flujo sanguíneo restaurado, anunció Carmen con una sonrisa que se podía percibir incluso detrás de su mascarilla. Presión arterial normalizándose, agregó el anestesiólogo por primera vez en horas. Sofía sintió que podían ganar esta batalla, pero sabía que no podía relajarse hasta que Miguel estuviera completamente estable. Ahora vamos con la fractura, dijo Sofía. Necesito la placa y los tornillos, Carmen. ¿Me puedes ayudar con la reducción? Mientras trabajaban para alinear y fijar los fragmentos de hueso, Sofía no podía evitar pensar en la familia que esperaba afuera, en María, que probablemente no había dejado de rezar ni un solo momento, en los 3 niños que necesitaban que su papá regresara a casa. Fractura reducida y fijada, anunció Sofía. Vamos a cerrar. Pero justo cuando comenzaba las suturas finales, sonó nuevamente una alarma. Esta vez, el problema no era cardíaco, era respiratorio. Saturación de oxígeno cayendo, gritó el anestesiólogo. Posible edema pulmonar. Sofía cerró los ojos por un momento. Después de horas de luchar, después de superar crisis tras crisis, ahora enfrentaban una complicación que podría echar abajo todo su trabajo. No, murmuró para sí misma. No voy a permitir que este hombre muere, no después de llegar tan lejos, con una determinación renovada. Sofía se preparó para enfrentar el desafío final. El reloj marcaba las 5:45 de la madrugada. Quedaban 15 minutos para completar las 6 horas, y 15 minutos para salvar una vida. Las 5:45 de la madrugada. El quirófano se había convertido en un campo de batalla donde cada segundo contaba. El edema pulmonar significaba que los pulmones de Miguel se estaban llenando de líquido, impidiendo que su sangre se oxigenara adecuadamente. Necesito intubar nuevamente, decidió el doctor Ramírez. Y vamos a necesitar diuréticos para reducir el líquido. Sofía sabía que esta complicación podía ser resultado del shock prolongado y la gran cantidad de fluidos que habían administrado durante la cirugía. Era una complicación común pero peligrosa, especialmente después de todo lo que Miguel había soportado. Administren furosemida, 20 miligramos intravenosos, ordenó Sofía mientras continuaba con las suturas, y monitoren la producción de orina constantemente. Sus manos se movían con automatismo perfeccionado por años de entrenamiento, pero su mente estaba calculando probabilidades, evaluando riesgos, buscando soluciones para esta nueva crisis. En la sala de espera, María Hernández sintió un escalofrío inexplicable. No sabía por qué, pero algo le decía que su esposo estaba luchando más duro que nunca por regresar con ella y sus hijos. «Mami», susurró Lupita, «siento algo raro en el pecho, como si papá me estuviera hablando». María abrazó a su hija más fuerte. Los niños a veces percibían cosas que los adultos no podían entender. «¿Qué te dice, mija? ¿Que no se va a rendir? ¿Que va a regresar a casa?» Mientras tanto, en el quirófano, Sofía enfrentaba la decisión más difícil de la noche. Los diuréticos estaban funcionando, pero lentamente Miguel necesitaba más tiempo para estabilizarse completamente. Pero el reloj no se detendría por ellos. «Doctora», dijo Carmen en voz baja, «son las 5:50, ¿qué hacemos?» Sofía miró el monitor. Los signos vitales de Miguel mostraban mejoría gradual, pero aún no estaban en niveles completamente seguros. Podía declarar terminada la cirugía y técnicamente habría cumplido con la apuesta, pero eso significaría poner en riesgo la vida de su paciente. «No vamos a apresurarnos», decidió Sofía firmemente. «La vida de este hombre vale más que cualquier apuesta». En la sala de observación, el doctor Vázquez consultó su reloj. Las 5:52 en su mente ya estaba saboreando la victoria. La joven doctora había hecho un trabajo admirable, mucho mejor de lo que él había esperado, pero las 6 horas estaban por cumplirse,
y el paciente aún no estaba completamente estable. «Doctora Mendoza», dijo una voz a través del intercomunicador. Era el doctor Vázquez. «El tiempo está corriendo». Sofía no respondió. Toda su atención estaba concentrada en el monitor, que mostraba la saturación de oxígeno de Miguel, subiendo lentamente. 85%, 87%, 88%. «Vamos, Miguel», murmuró Sofía. «Sé que puedes hacerlo. Tu familia te está esperando». Las 5:55. La saturación llegó a 90%. Los signos vitales se estabilizaron. La presión arterial era normal. El ritmo cardíaco regular. Signos vitales estables, anunció el anestesiólogo con una sonrisa de alivio. Sofía terminó la última sutura y se enderezó. Su espalda dolía. Sus piernas temblaban por el cansancio, pero en su corazón había una sensación de triunfo que nunca había experimentado antes. «Cirugía completada», anunció Sofía. «Paciente estable para traslado a recuperación». El quirófano estalló en aplausos silenciosos. Todas las enfermeras, el anestesiólogo, incluso los técnicos, sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Carmen se acercó a Sofía y le susurró al oído: «Doctora, son las 5:58». Lo logró con 2 minutos de sobra. Pero Sofía no estaba pensando en la apuesta. Estaba pensando en Miguel, en su familia, en el hecho de que un padre regresaría a casa con sus hijos. Mientras se quitaba los guantes y la mascarilla, Sofía se dirigió hacia la sala de observación, donde sabía que el doctor Vázquez la esperaba. Sus pasos eran firmes, pero no había triunfalismo en su actitud, solo una tranquila satisfacción profesional. Al entrar en la sala de observación, encontró al doctor Vázquez de pie junto a la ventana, observando cómo trasladaban a Miguel hacia recuperación. «Doctor Vázquez», dijo Sofía simplemente. El veterano cirujano se volteó lentamente. Su expresión era inescrutable, pero algo había cambiado en sus ojos. La arrogancia había sido reemplazada por algo diferente. ¿Respeto? ¿Sorpresa? Quizás una mezcla de ambos. «Doctora Mendoza», respondió el doctor Vázquez con una voz que Sofía nunca había escuchado antes. Era más suave, menos despectiva. «Debo admitir que no esperaba esto». «¿Qué no esperaba, doctor?» El doctor Vázquez guardó silencio por un momento largo. A través de la ventana, podían ver a Miguel siendo conectado a los monitores en la sala de recuperación. Sus signos vitales permanecían estables. «No esperaba presenciar una de las cirugías más brillantes que he visto en mis 30 años de carrera», admitió el doctor Vázquez finalmente. Las palabras golpearon a Sofía como una ola inesperada. Durante años había esperado algún reconocimiento de este hombre, pero nunca imaginó que llegaría de esta manera. «Doctor Vázquez», comenzó Sofía, pero él levantó la mano para detenerla. «No, doctora, déjeme terminar». El doctor Vázquez se acercó a la ventana nuevamente, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado difíciles de expresar cara a cara. «Durante toda la cirugía, observé cada movimiento, cada decisión que usted tomó, su manejo de la crisis cardíaca, la coordinación con su equipo, la precisión en la reparación vascular. Fue ejemplar». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo. Este no era momento para emociones. Aún había trabajo que hacer. «El paciente aún necesita cuidados postoperatorios intensivos», dijo Sofía profesionalmente. «Sí, lo sé». El doctor Vázquez se volteó hacia ella. «Y usted será quien supervise esos cuidados, como cirujana principal del caso». La implicación de esas palabras era clara. No solo había reconocido su habilidad, sino que le estaba otorgando la responsabilidad completa del caso, algo que normalmente solo se daba a cirujanos con mucha más experiencia. «Doctor», dijo Sofía con voz firme, «usted hizo una apuesta. Dijo que si yo salvaba a este paciente, usted renunciaría». El doctor Vázquez asintió lentamente. «Es cierto, y un hombre de palabra debe cumplir sus promesas». «Entonces no lo haga». Las palabras de Sofía resonaron en la pequeña sala como un eco inesperado. El doctor Vázquez la miró con sorpresa genuina. «Perdón, no renuncie, doctor Vázquez». Sofía se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. «Este hospital lo necesita, los pacientes lo necesitan, y los residentes como yo también lo necesitamos». El doctor Vázquez frunció el ceño, confundido. «Doctora, no entiendo. Usted ganó la apuesta limpiamente. Tiene derecho a reclamar su victoria». «Mi victoria no es que usted se vaya.
explicó Sofía con una madurez que sorprendió incluso a ella misma. Mi victoria es haber salvado una vida. Mi victoria es haber demostrado que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por sus acciones. El silencio que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes. No era tenso ni incómodo, sino reflexivo, cargado de entendimiento mutuo. «Doctora Mendoza», dijo el doctor Vázquez después de un momento, «me está pidiendo que me quede. Le estoy pidiendo que sea el mentor que este hospital necesita, no el obstáculo que ha sido hasta ahora». Sofía hizo una pausa. «Usted tiene 30 años de experiencia que podrían enseñar a generaciones de médicos, pero solo si deja atrás los prejuicios y abraza lo que realmente significa ser un doctor». El doctor Vázquez se quedó en silencio por un largo momento. Procesando las palabras de Sofía, en sus ojos se podía ver una lucha interna, décadas de orgullo y prejuicios enfrentándose contra el reconocimiento de una verdad que había estado evitando. «¿Y si acepto quedarme?», preguntó finalmente. «¿Cómo puedo estar seguro de que podemos trabajar juntos después de todo esto?». Sofía sonrió por primera vez en horas. «Porque ambos queremos lo mismo, doctor, salvar vidas. Todo lo demás son solo detalles que podemos resolver». En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la sala de observación. «Doctora Mendoza, la familia del paciente está preguntando por usted. ¿Quieren saber cómo está su esposo?». Sofía asintió. «Voy inmediatamente». Se volteó hacia el doctor Vázquez. «Viene conmigo, doctor. Creo que sería apropiado que les explicáramos juntos el éxito de la cirugía». El doctor Vázquez la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la gratitud. «Sería un honor, doctora Mendoza». Mientras caminaban juntos hacia la sala de espera, Sofía no podía evitar sentir que algo fundamental había cambiado en la dinámica del hospital. No solo había salvado una vida esa noche, sino que tal vez había plantado la semilla para un cambio más profundo en la cultura médica que los rodeaba. Las 6:15 de la madrugada, el sol comenzaba a filtrarse tímidamente por las ventanas del hospital, pintando los pasillos con tonos dorados que contrastaban con la frialdad habitual de las luces fluorescentes. Sofía y el doctor Vázquez caminaban lado a lado hacia la sala de espera, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Para Sofía, este momento representaba mucho más que el final de una cirugía exitosa. Era la culminación de años de lucha, de noches de estudio bajo la luz tenue de una vela, de humillaciones silenciosas que había soportado con dignidad, de sueños que había mantenido vivos contra toda probabilidad. Para el doctor Vázquez, cada paso hacia la sala de espera era un paso hacia el reconocimiento de verdades que había evitado durante demasiado tiempo. Sus prejuicios, su arrogancia, su resistencia al cambio, todo eso se había desmoronado durante las últimas 6 horas. Al llegar a la sala de espera, encontraron a la familia Hernández exactamente donde los habían dejado horas antes. María seguía sosteniendo las manos de sus hijos, pero ahora había algo diferente en su postura, una tensión expectante, como si supiera que las noticias que estaban a punto de recibir cambiarían sus vidas para siempre. «Señora Hernández», dijo Sofía con una sonrisa cálida, acercándose a la familia. María se puso de pie inmediatamente, escrutando el rostro de Sofía en busca de cualquier señal sobre el estado de su esposo. «Doctora, ¿cómo está Miguel? Por favor, dígame que está bien». «Su esposo está vivo, señora Hernández. La cirugía fue exitosa». Las palabras de Sofía fueron como un rayo de sol después de una tormenta. María se llevó las manos al pecho. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y los 3 niños saltaron de sus asientos con gritos de alegría. «Papá está bien, papá está bien», gritaba el pequeño Diego, abrazando las piernas de Sofía. «Gracias, doctora, gracias, gracias, gracias», repetía María entre sollozos. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros». El doctor Vázquez observaba la escena en silencio, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Había olvidado cómo se sentía ser testigo de la gratitud pura de una familia reunida, del milagro cotidiano que representaba cada vida salvada. «Señora Hernández», dijo Sofía suavemente, «quiero que entienda que la recuperación será gradual. Su esposo ha pasado por un trauma severo y necesitará tiempo para sanar completamente, pero todos los signos indican que hará una recuperación completa». «¿Cuándo podemos verlo?», preguntó Alejandro.
El hijo mayor, tratando de mantener la compostura pero con la voz quebrada por la emoción, «En unas horas, cuando despierte de la anestesia», respondió Sofía. «Por ahora está en recuperación, siendo monitoreado constantemente». María se acercó a Sofía y tomó sus manos entre las suyas. Eran manos trabajadas, callosas, similares a las que Sofía recordaba de su propia madre. «Doctora, no tengo mucho dinero, pero le prometo que encontraré la manera de pagarle por lo que ha hecho». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Señora Hernández, esto es lo que hacemos. Es nuestro trabajo, nuestra vocación. No necesita pagarme nada más allá de cuidar bien a su esposo durante su recuperación». En ese momento, el doctor Vázquez se acercó al grupo. Su presencia causó una ligera tensión, ya que las enfermeras habían mencionado algo sobre una disputa entre médicos. «Señora Hernández», dijo el doctor Vázquez, con una voz notablemente más suave que su tono habitual, «quiero que sepa que su esposo no podría haber estado en mejores manos. La doctora Mendoza realizó una de las cirugías más excepcionales que he presenciado en mi carrera». Las palabras del doctor Vázquez resonaron en la sala de espera como una declaración oficial. No solo estaba reconociendo públicamente la habilidad de Sofía, sino que lo hacía frente a la familia del paciente, otorgándole el crédito completo por el éxito de la operación. Sofía lo miró con sorpresa y gratitud. Era más de lo que había esperado, más de lo que había soñado recibir de él. «Doctora Mendoza», continuó el doctor Vázquez, «¿podría acompañarme un momento? Hay algo que necesitamos discutir». Sofía asintió y se despidió temporalmente de la familia Hernández, prometiendo regresar pronto con más noticias sobre Miguel. Mientras caminaban por el pasillo, el doctor Vázquez rompió el silencio. «Doctora, he estado pensando en nuestra conversación anterior, sobre mi renuncia, sobre lo que significa ser un mentor en lugar de un obstáculo». «¿Y?», preguntó Sofía, sin estar segura de hacia dónde se dirigía la conversación. «He decidido que tiene razón. Este hospital me necesita, pero no como he sido hasta ahora». El doctor Vázquez se detuvo y se volteó hacia ella. «Quiero proponerle algo, doctora Mendoza». Sofía esperó, intrigada por lo que estaba a punto de escuchar. «Quiero que sea mi cojefa de cirugía, compartir la responsabilidad del departamento, trabajar juntos para crear un ambiente donde el talento sea reconocido independientemente del origen, donde los residentes puedan aprender tanto de la experiencia como de la innovación». La propuesta golpeó a Sofía como un rayo. Cojefa de cirugía era una posición que normalmente se otorgaba solo después de años de experiencia, y aquí estaba siendo ofrecida a alguien que técnicamente aún era una residente. «Doctor Vázquez, yo no sé qué decir. Es una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad que ya ha demostrado poder manejar», respondió él firmemente. «Lo que hizo esta noche no fue solo cirugía técnica excepcional, fue liderazgo, fue toma de decisiones bajo presión extrema, fue la capacidad de mantener a un equipo unido en momentos de crisis». Sofía sintió que su mundo se expandía de maneras que nunca había imaginado. No era solo el reconocimiento profesional, sino la oportunidad de influir positivamente en la cultura del hospital, de ser parte del cambio que había estado soñando. «Acepto», dijo Sofía sin vacilar, «pero con una condición». El doctor Vázquez levantó una ceja, curioso. «Quiero que instituyamos un programa de mentoría para residentes de bajos recursos, que les demos las mismas oportunidades que otros tienen, independientemente de su origen socioeconómico». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del doctor Vázquez. «Doctora Mendoza, creo que esto va a ser el comienzo de una colaboración muy interesante». Mientras estrechaban las manos para sellar su nuevo acuerdo profesional, ambos sabían que estaban creando algo más que una sociedad laboral. Estaban sentando las bases para un cambio cultural que se extendería mucho más allá de las paredes del hospital. El sol de la mañana ahora brillaba completamente a través de las ventanas, iluminando el camino hacia un futuro que, apenas unas horas antes, parecía imposible. Las 8 de la mañana, el hospital había comenzado su rutina diaria, pero algo en el ambiente era diferente. La noticia de la cirugía exitosa de Miguel Hernández y del sorprendente cambio en la dinámica entre el doctor Vázquez y la doctora Mendoza se había extendido como ondas en un estanque, tocando cada rincón del centro médico. En la cafetería del hospital, las enfermeras discutían los eventos de la noche,
con una mezcla de asombro y esperanza. «No puedo creer que el doctor Vázquez realmente la haya nombrado cojefa», comentaba Carmen mientras tomaba su café matutino. «Después de todos estos años de... Bueno, ustedes saben cómo era con los residentes, especialmente con los que venían de familias humildes», agregó otra enfermera. «Siempre pensé que la doctora Mendoza tenía algo especial, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos tan rápido». Mientras tanto, en la sala de recuperación, Miguel Hernández comenzaba a despertar lentamente de la anestesia. Sus ojos se abrieron gradualmente, confundidos al principio, tratando de enfocar en el entorno desconocido que lo rodeaba. «Miguel», dijo una voz suave a su lado. Era Sofía, que había estado monitoreando su recuperación personalmente. «Tranquilo, estás en el hospital, todo salió bien». Miguel trató de hablar, pero su garganta estaba seca por el tubo de respiración que habían retirado hacía poco. «Agua», logró susurrar. Sofía le acercó un vaso con hielo picado. «Solo unos cubitos por ahora. Tu cuerpo está volviendo a la normalidad gradualmente». Mientras Miguel succionaba el hielo, sus memorias comenzaron a regresar fragmentariamente. El sitio de construcción, el andamio que se había colapsado, el dolor insoportable, la ambulancia, mi familia, dijo con voz ronca. «¿Están bien? ¿Saben qué? Están aquí», le aseguró Sofía con una sonrisa. «Han estado esperando toda la noche. María y los niños están bien, solo muy preocupados por ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. «Pensé que no los volvería a ver. El dolor era tan intenso que pensé, no pienses en eso ahora», lo tranquilizó Sofía. «Lo importante es que estás aquí, estás vivo y vas a poder regresar a casa con tu familia». «Doctora», Miguel logró enfocar su mirada en ella. «Las enfermeras me dijeron que usted me operó toda la noche, que luchó para salvarme cuando otros pensaron que era imposible». Sofía se sintió incómoda con el crédito individual. «Miguel, fue un esfuerzo de equipo, muchas personas trabajaron para salvarte. Pero usted fue quien no se rindió», insistió Miguel. «No sé cómo agradecerle». «Recuperándose completamente», respondió Sofía. «Regresando con su familia, esa es la única gratitud que necesito». En ese momento, el doctor Vázquez apareció en la puerta de la sala de recuperación. Su presencia ya no causaba la tensión de antes, pero aún había una novedad en verlo trabajar colaborativamente con Sofía. «Buenos días, señor Hernández», dijo el doctor Vázquez, acercándose a la cama. «¿Cómo se siente?» «Adolorido pero vivo», respondió Miguel con una sonrisa débil. «Gracias, doctor. El mérito es completamente de la doctora Mendoza», dijo el doctor Vázquez sin vacilación. «Ella fue quien realizó la cirugía y quien tomó todas las decisiones críticas». Miguel miró entre los dos médicos, percibiendo algo diferente en la dinámica entre ellos, pero sin entender completamente qué había cambiado. «Doctora Mendoza», dijo el doctor Vázquez, «podríamos revisar los estudios postoperatorios en mi oficina». Sofía asintió y se despidió de Miguel con la promesa de regresar más tarde para ver cómo progresaba su recuperación. Mientras caminaban hacia la oficina del doctor Vázquez, Sofía notó las miradas curiosas del personal del hospital. Algunos parecían confundidos por el cambio súbito en la relación entre los dos médicos. Otros parecían esperanzados, como si intuyeran que algo positivo estaba emergiendo de la situación. «Doctora», dijo el doctor Vázquez una vez que estuvieron en privado, «he estado pensando en el programa de mentoría que propuso. Creo que deberíamos comenzar a implementarlo lo antes posible». «¿En serio?», preguntó Sofía, sorprendida por la rapidez con la que él estaba adoptando la idea. «Completamente en serio. He hablado con la administración esta mañana y están interesados en la propuesta, especialmente después de los eventos de anoche». El doctor Vázquez se sentó en su escritorio. Su éxito ha generado mucha atención positiva para el hospital. Sofía se sintió ligeramente incómoda con la idea de que su cirugía se convirtiera en una herramienta de relaciones públicas, pero entendía que si eso podía ayudar a crear oportunidades para otros jóvenes médicos de bajos recursos, valía la pena. «¿Qué tiene en mente específicamente?», preguntó Sofía. «Becas completas para estudiantes de medicina de familias de bajos ingresos, programas de mentoría 1 a 1 con médicos experimentados y oportunidades de rotación en diferentes especialidades». El doctor Vázquez hizo una pausa. «Y quiero que usted sea la directora del programa». Nuevamente, Sofía se encontró sorprendida por la rapidez de los cambios. Apenas 12 horas antes,
El doctor Vázquez la veía como una amenaza a su autoridad. Ahora la estaba poniendo a cargo de iniciativas importantes. Doctor Vázquez, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Qué cambió realmente? No fue solo la cirugía, ¿verdad? El doctor Vázquez guardó silencio por un momento, mirando por la ventana de su oficina hacia el patio del hospital, donde los pacientes y sus familias a menudo paseaban durante su recuperación. ¿Sabe qué vi cuando observé su cirugía, doctora Mendoza? Vi algo que había perdido hace mucho tiempo. Vi la pasión pura por salvar vidas, sin ego, sin política, sin preocupación por el reconocimiento personal. Se volteó hacia ella. Me recordó por qué me hice médico en primer lugar. La honestidad en su voz tocó algo profundo en Sofía. Se dio cuenta de que el doctor Vázquez no solo había estado luchando contra ella, sino contra su propia desilusión con el sistema médico, con la burocracia, con la pérdida gradual del idealismo que una vez lo había motivado. Todos necesitamos recordatorios de vez en cuando, dijo Sofía suavemente. Yo también los necesito. ¿En serio qué clase de recordatorios necesita alguien que acaba de realizar la cirugía de su vida? Sofía sonrió. Recordatorios de que no estoy sola en esto, de que hay otros médicos que realmente se preocupan por hacer la diferencia, de que el cambio es posible, incluso cuando parece imposible. En ese momento, Carmen tocó a la puerta de la oficina. Disculpen la interrupción, pero la familia Hernández quiere hablar con ustedes dos. Dijeron que es importante. Sofía y el doctor Vázquez intercambiaron miradas de curiosidad antes de dirigirse nuevamente hacia la sala de espera. Lo que encontraron allí los sorprendió completamente. Torasaru capítulo 7. El círculo completo las 10 de la mañana. La sala de espera estaba llena de gente, pero no era la multitud habitual de pacientes y familiares. Había reporteros, cámaras de televisión y lo que parecía ser medio hospital congregado en el área. María Hernández estaba en el centro de todo, sosteniendo un micrófono mientras sus 3 hijos permanecían a su lado. Cuando vio llegar a Sofía y al doctor Vázquez, sus ojos se iluminaron. «Ahí están», exclamó María. «Doctora Mendoza, doctor Vázquez, por favor vengan aquí». Sofía se sentía completamente fuera de su elemento. No había esperado atención mediática, y ciertamente no había buscado publicidad por hacer su trabajo. «¿Qué está pasando aquí?», le susurró al doctor Vázquez. «No tengo idea», respondió él. Igual de sorprendido, un reportero se acercó a ellos con un micrófono. «Doctora Mendoza, ¿es cierto que usted operó durante 6 horas consecutivas para salvar la vida del señor Hernández? A pesar de que otros médicos consideraban el caso imposible, yo no diría que era imposible», respondió Sofía incómodamente. «Era complejo, sí, pero con el equipo adecuado y...» «Doctora», interrumpió María Hernández acercándose a ella. «Por favor, deje que le explique por qué llamé a los medios». María tomó las manos de Sofía entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Mi esposo me contó lo que pasó anoche, no solo sobre la cirugía, sino sobre la apuesta, sobre cómo el doctor Vázquez la desafió, sobre cómo usted arriesgó su carrera para salvar a Miguel». Sofía sintió que se le revolvía el estómago. «Señora Hernández, eso no es...» «Sí lo es», insistió María. «Y quiero que todo el mundo sepa que hay doctores como usted, que vienen de familias trabajadoras como la nuestra, que entienden lo que significa luchar por cada oportunidad». Se volteó hacia las cámaras, su voz volviéndose más fuerte y más clara. «Mi nombre es María Hernández. Soy empleada doméstica. Mi esposo es albañil, y nuestros 3 hijos van a la escuela pública anoche. Pensé que iba a perder al amor de mi vida. Pero esta doctora», señaló a Sofía, «esta mujer increíble que también viene de una familia humilde, luchó toda la noche para salvar a mi Miguel». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María, pero su voz no vaciló. «Quiero que todos los niños pobres del país sepan que pueden llegar tan lejos como quieran, que pueden ser doctores, ingenieros, maestros, lo que sea que sueñen. Y quiero que sepan que hay personas como la doctora Mendoza que van a luchar por ellos, que van a creer en ellos cuando nadie más lo haga». El silencio en la sala de espera era absoluto. Incluso los reporteros más cínicos parecían conmovidos por las palabras sinceras de María. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. No se había dado cuenta del impacto simbólico que su éxito podría tener en otros que venían de circunstancias similares
Señora Hernández, dijo Sofía con voz temblorosa, yo solo hice mi trabajo. No, respondió María firmemente. Usted hizo mucho más que eso. Usted nos dio esperanza. En ese momento, el doctor Vázquez se acercó al micrófono. Su presencia causó un revuelo entre los reporteros que sabían de su reputación en el hospital. Me gustaría decir algunas palabras, anunció el doctor Vázquez. Doctor Vázquez, dijo uno de los reporteros, ¿es cierto que usted desafió a la doctora Mendoza apostando que no podría salvar al paciente? El doctor Vázquez miró directamente a la cámara, su expresión seria pero sincera. Es cierto, y fue la decisión más estúpida y prejuiciosa que he tomado en mi carrera de 30 años. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La doctora Mendoza no solo demostró que estaba equivocado sobre sus habilidades médicas, sino que me enseñó una lección sobre el verdadero significado de ser un doctor. Se volteó hacia Sofía, hablando directamente a ella aunque las cámaras captaran cada palabra. Doctora Mendoza, quiero pedirle disculpas públicamente. Mis prejuicios sobre su origen fueron inexcusables e injustos. Usted ha demostrado que la excelencia médica no tiene nada que ver con el estatus socioeconómico, y todo que ver con la dedicación, la compasión y la habilidad. Luego se dirigió nuevamente a las cámaras. Por eso, quiero anunciar que el Hospital General está instituyendo un nuevo programa de becas para estudiantes de medicina de bajos recursos, que será dirigido por la doctora Mendoza en su nueva posición como cojefa de cirugía. La explosión de preguntas de los reporteros fue inmediata, pero Sofía apenas las escuchaba. Estaba abrumada por la rapidez con la que su vida había cambiado en menos de 24 horas. Después de que los reporteros se fueron y la multitud se dispersó, Sofía se encontró sola con el doctor Vázquez en su oficina nuevamente. Doctor, dijo Sofía, ¿está seguro de todo esto? Los cambios, el programa, la cojefatura. Está sucediendo muy rápido. El doctor Vázquez sonrió. Doctora Mendoza, después de 30 años en la medicina, he aprendido que cuando algo está correcto, se siente correcto inmediatamente. Y esto se siente correcto. ¿Y si fracaso? ¿Y si no estoy lista para tanta responsabilidad? ¿Sabe qué me dijo hace unas horas? Cuando le ofrecí la posición, ¿qué? Que quería instituir un programa para ayudar a otros como usted. Su primera preocupación no fue el prestigio o el poder, sino cómo podía usar su nueva posición para ayudar a otros. El doctor Vázquez se reclinó en su silla. Esa es exactamente la mentalidad que necesitamos en el liderazgo. Sofía sintió una paz interior que no había experimentado en años. Todos los sacrificios, todas las noches de estudio, todas las humillaciones silenciosas, habían valido la pena para llegar a este momento. Hay una cosa más, dijo el doctor Vázquez, abriendo un cajón de su escritorio. Algo que creo que le pertenece. Sacó una placa dorada que decía Dra. Sofía Mendoza, cojefa de cirugía. ¿Cuándo mandó hacer esto?, preguntó Sofía sorprendida. Esta mañana, después de nuestra conversación, cuando sé que algo está correcto, no pierdo tiempo. Mientras Sofía sostenía la placa, pensó en su abuela Elena, quien había muerto 2 años antes sin poder ver este momento. Pensó en sus padres, que habían trabajado turnos dobles para apoyar sus estudios. Pensó en todos los niños como ella, que tal vez ahora tendrían una oportunidad que antes parecía imposible. Doctor Vázquez, dijo Sofía, creo que este es el comienzo de algo realmente especial. Estoy completamente de acuerdo, doctora Mendoza, completamente de acuerdo. Mientras el sol del mediodía se filtraba por las ventanas de la oficina, Sofía supo que su vida había cambiado para siempre. No solo había salvado una vida la noche anterior, sino que había encontrado su propósito verdadero. Ser el tipo de médico que ella había necesitado cuando era joven, el tipo de líder que abría puertas en lugar de cerrarlas. La apuesta del doctor Vázquez había comenzado como un desafío cruel, pero había terminado siendo el catalizador para un cambio que se extendería mucho más allá de las paredes del hospital. 6 horas habían sido suficientes para salvar una vida, pero también habían sido suficientes para cambiar muchas vidas, para siempre.